Hola, soy Melina Miaja, psicóloga y coordinadora del programa de mujeres jóvenes con cáncer de mama en los hospitales del TEC Salud. El día de hoy les quiero hablar sobre cómo dar las malas noticias, específicamente el diagnóstico de cáncer de mama y el impacto que este suele tener tanto en la paciente como en la familia. Bueno, pues para empezar, ¿qué son las malas noticias? Las malas noticias se refieren a toda aquella información que tiene un impacto emocional muy fuerte y que va a marcar un antes y un después en la vida tanto de la paciente como de todo su entorno. Quiero remarcar o destacar que va a ser tan importante la información que se le va a dar a la paciente como la forma en la que se brinde esta información. Se sabe que cuando la información sea de una manera incorrecta, esto puede tener un efecto a largo plazo, ya sea en la relación médico-paciente o en la manera en cómo la paciente se va a adaptar a la enfermedad. Sabemos que el dar una mala noticia es difícil tanto para la persona que va a recibir la noticia como para quien entrega el resultado. Y debido a esta dificultad se han creado diferentes protocolos para facilitar la manera de dar estas noticias. Les presento uno de los protocolos que más me gusta. ¿Por qué? Porque es un protocolo muy sencillo y muy bien estructurado. Es el de SPICES o EPICE, por sus siglas en español, y consiste en una serie de pasos que nos van a permitir, antes de dar la noticia, nos van a permitir conocer tanto a la paciente como las necesidades específicas que pueda tener. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. El primer paso se refiere al entorno donde se va a dar el diagnóstico. El entorno de preferencia se recomienda que sea un lugar privado, donde puedan conversar sin interrupciones. Con interrupciones también tenemos que tener en cuenta el apagar el celular o ponerlo en silencio, comentarles a los demás miembros del equipo que no interrumpan durante la conversación con la paciente. También es importante disponer del tiempo suficiente. Si se sabe que se le va a dar un diagnóstico ese día, contemplar cierto tiempo para poder darle esa contención emocional que pueda necesitar la paciente. Y es sumamente importante el preguntarle a la paciente si quiere entrar acompañada o no. Habrán pacientes que no quieran entrar acompañadas, pero habrán pacientes que efectivamente señalen que quieren entrar con algún ser querido, con algún familiar, y esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que la entrega del resultado es meramente un momento muy emocional y que se pueden beneficiar de tener algún familiar a su lado. Otro aspecto importante es la cercanía que tenga el médico con el paciente, de preferencia que no exista un escritorio de por medio, sino que puedan estar cercanos con el paciente al momento de dar la noticia. Ahora bien, antes de empezar a hablar, a dar el resultado, hay que conocer qué tanto sabe el paciente de la situación, si está sospechando algo o no. Hay pacientes que podrán, por ejemplo, estarse haciendo los estudios de rutina y no tener la menor sospecha del diagnóstico que se le va a dar, versus otra paciente que probablemente ella misma se palpó la bolita y ha visto cómo esta bolita ha ido creciendo y puede más o menos sospechar que algo mal está ocurriendo con su cuerpo. Entonces la reacción o el impacto, como van a recibir esa noticia, va a ser muy diferente entre una mujer y otra. Y pues bueno, es conocer también qué probablemente le esté preocupando en ese momento a la paciente. Hay que reconocer como tercer paso cuánto quiere saber. Habrán pacientes que no quieran conocer todos los detalles de la enfermedad. Habrán pacientes que sí. Así como el plan de tratamiento va a ser personalizado, el darle la información a la paciente también debe ser personalizada. ¿Cuánto decir? ¿Hasta cuánta información darle? Pues la paciente es la que va a marcar la pauta de cuánta información quiere recibir. Y tener contemplado que si al principio la paciente no quiere recibir mucha información, hay que ir monitoreando porque lo más probable es que conforme inicie el tratamiento vaya a ir necesitando tener más información del propio médico. Entonces, conocer, ¿cómo podemos conocer si la paciente quiere información o no? Muy sencillo, preguntándole directamente. Les pueden preguntar de que, por ejemplo, ¿eres de las pacientes que te gusta conocer todos los detalles o prefieres tener una información muy general?
Si optan por la información general, le pueden preguntar si hay alguien, algún miembro de su familia a la que le gustaría que le dieran mayor información, por ejemplo, al esposo o a su mamá, para tampoco quedarse en blanco con la información. Aquellas pacientes que optaron por no tener muchos detalles, lo que se recomienda es mínimo tocar el tema del plan de tratamiento. Hacerles notar que el tratamiento puede ser largo, dependiendo del tratamiento que vaya a recibir, desde 6 meses, 1 año, 5 años, pero que la paciente sí tenga contemplado a largo plazo cuánto va a durar ese tratamiento. Que no se queden con la idea de que van a iniciar con la quimio y eso es todo, sino que ellas sepan que es un proceso que va a ir viviendo. ¿Cómo dar la noticia? Se les puede decir, por ejemplo, a las pacientes de ya tenemos tus resultados, ya tenemos todos los estudios y lamentablemente las noticias no eran lo que esperábamos, podrían iniciar así. Y cuando las pacientes realmente sí desean conocer cada detalle de la información, es importante ver cuál es el significado que las pacientes le están dando al cáncer, porque les digo que se podría asociar con todos estos miedos o tabús en relación a la enfermedad. Conocer si tienen antecedentes familiares, conocer si han vivido de cerca la experiencia con alguien más y justamente para enseñarles o comentarles a las pacientes que es importante que no se comparen con otras pacientes, que existen muchos tipos de cáncer, muchos tipos de tratamientos, que no todas las pacientes van a pasar por el mismo plan, ni es el mismo tumor, ni nada, entonces que eso les va a servir para ellas tomar sus propias decisiones y que no se hagan falsas expectativas en relación con otras pacientes. Es importante al momento de dar la información, hacerlo muy claro, muy preciso, tratar de utilizar las palabras tal como son. Si vamos a dar un diagnóstico de cáncer de mama, utilizar las palabras cáncer de mama. De preferencia no usar términos médicos como carcinoma porque se pueden confundir, ni minimizar la situación hablando de tumorcito o bolita, sino llamarle a las cosas tal y como se están presentando. Y por ese lado también es importante que si tienen algún video o gráficos que les permitan explicar de una manera mucho más sencilla a las pacientes el proceso, eso les podría beneficiar mucho. En cuanto a la empatía, bueno, pues todo el proceso de la entrega del resultado, hay que estar identificando la comunicación no verbal de las pacientes. Las pacientes podrán decir que están entendiendo cuando probablemente puedan tener muchas dudas, o usualmente lo que ocurre es que uno le da el diagnóstico, le notifica que tiene un cáncer de mama y una de las respuestas más comunes es que la paciente se pierde, o sea, la perdemos completamente, se entra tanto en un shock o un distanciamiento emocional y físico que ya no escucha nada más. Entonces es importante darnos cuenta si la paciente está ahí en el consultorio, que si nos está escuchando, o tratar de preguntar qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo y tratar un poco como de regresarla a la información y tranquilizarla. Siempre hay que hablar de esperanzas realistas y hacerle notar que cualquier emoción que esté sintiendo, ya sea ira, tristeza, todas son emociones normales ante una noticia de este impacto. Por eso les comentaba que es importante darse el tiempo suficiente para realmente conocer a la paciente en ese momento. En cuanto a la estrategia, una vez que ya les dimos la información, que ya un poco contuvimos esa cuestión emocional, es recomendable, por ejemplo, imprimir en hojas el plan de tratamiento y ir marcando por ejemplo, si va a iniciar con la quimio, ir marcando el tipo de medicamentos que pueda recibir y consecutivamente ir marcando el aproximado de cuándo sería la cirugía, cuándo iniciaría más o menos la radioterapia. ¿Para qué? Para que la paciente sienta que dentro de todo ella va a seguir teniendo el control de su vida, que ella pueda programar cuándo va a necesitar el apoyo de su familia, cuándo puede un poco regresar más a su actividad laboral, si es que la pierde o se ve distanciada de este aspecto de su vida.
También es importante establecer planes alternativos, o sea, decirles que el plan de tratamiento puede sufrir cambios dependiendo de la respuesta que vaya a ir teniendo. Algo que es sumamente importante es explicarles el para qué son los tratamientos, que ellas entiendan que cada uno de los tratamientos tiene una finalidad en específico y comentarles los posibles efectos secundarios que puedan presentar y enfatizar la palabra posibles. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las pacientes van a reaccionar de la misma manera y que no se predispongan a sentir náuseas o malestar, sino que las dejen hacer o sentirse dependiendo de cómo se sientan sin predisponerse. Esto definitivamente va a reducir la incertidumbre. Sabemos que cuando las pacientes o cuando nos enfrentamos a situaciones que no conocemos, el temor se hace más grande, entonces el brindarle la información correcta a la paciente puede disminuir esta incertidumbre. Y es importante que esa información la reciban de ustedes, porque las pacientes con dudas lo que hacen es que después se meten a internet y buscan un montón de cosas que probablemente no vaya en relación a su tipo de cáncer o su estadio o todo. Entonces, si se empieza a comparar con páginas de internet o lo que sea, el temor y el miedo puede incrementar. Lo ideal es que se apoyen con ustedes, que las preguntas las resuelvan con el equipo médico que la está tratando. Es importante al momento de hacer el cierre resumir todo lo que se ha hablado y de preferencia que este resumen lo haga la propia paciente para así darnos cuenta de si tiene dudas, si comprendió, probablemente dimos la información y no comprendió realmente lo que le estamos diciendo. Entonces, si ella nos da el feedback, podemos ir corrigiendo aquella información errónea que se tiene. También es importante pues ir aclarando las dudas y comunicarle a la paciente que en cualquier momento puede acercarse a preguntar o a hacernos énfasis en aquellas necesidades que pueda presentar. Por ejemplo, pacientes que tengan mucho temor a la caída del cabello, pues decirles que como equipo se le puede apoyar en canalizarla, no sé, asociaciones civiles o algo donde la puedan apoyar con pelucas o con prótesis externas. También es muy importante el conocer quién está apoyando a la paciente, quién está detrás. Una de las variables más importantes en cuanto al apoyo de las pacientes es el apoyo familiar. Entonces hay que conocer quién está detrás, si la familia, cuál es el impacto de este diagnóstico en la familia y ir movilizando las fuentes de apoyo si es que carece de ellas. Y algo que es súper importante es que al terminar esta primera consulta y las consultas subsiguientes, poderles entregar manuales o flyers o trípticos con información para que después en su casa lo lean con mayor tranquilidad. Esto es por parte de los 6 pasos del protocolo, pero además me gustaría comentarles un poco del impacto de este diagnóstico en los pacientes. Sabemos que las pacientes se están enfrentando a la pérdida de la salud. La función o la finalidad del psicooncólogo es ayudarle a adaptarse a todos estos cambios y pérdidas que puede ir presentando la paciente. No solo se van a enfrentar a la pérdida de la salud, se van a enfrentar a innumerables pérdidas, como pueden ser las pérdidas corporales, el perder la mama, la pérdida del cabello. Muchas veces la pérdida del cabello es mucho más significativa que la pérdida de la mama. Se pueden enfrentar a pérdidas financieras muy importantes, el cambio de la rutina, ¿sí? Porque constantemente están acudiendo al doctor, entonces su rutina o su vida diaria se ve muy distorsionada. Cambios de domicilio, hay muchas pacientes que son foráneas y que se acercan o viven en albergues o con algún familiar durante todo el proceso, entonces también es un cambio importante. También pueden sentir que están perdiendo el control de la situación y de ellas mismas. Pueden sentir que no hay confianza en ellas mismas para hacerle frente. Pueden sentir que no tienen el apoyo que quisieran por parte de su pareja o de su familia. Pueden también tener esta pérdida del ideal del futuro. Por ejemplo, en mujeres jóvenes con cáncer de mama, el enfrentarse a un diagnóstico de esta índole
índole las pone de frente, por ejemplo, si no han tenido hijos, las pone de frente con esta posibilidad de que quizás se les dificulte en un futuro llegar a ser madres. Entonces también es una pérdida importante. Y generalmente lo que se ve en las mujeres con cáncer de mama y con otros pacientes oncológicos es que se presenta un diestrés psicológico o un malestar emocional. ¿Esto a qué se refiere? El diestrés se refiere a infinidad de reacciones emocionales que abarcan desde sensaciones muy desagradables como la tristeza, el temor, la preocupación, hasta el otro aspecto que está más caracterizado por trastornos psicológicos ya más graves, como son trastornos de la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos. Y lo que va a variar entre uno y otro va a ser la intensidad con que esto se presente y la duración. Entonces es muy importante ir haciendo, como evaluando a nuestras pacientes entre consulta y consulta para ver cómo se están sintiendo. Alrededor del 30 al 40% de los pacientes con cáncer suelen manifestar diestrés psicológico, y en mujeres con cáncer de mama se ha encontrado que estos índices son mucho más altos, sobre todo en la cuestión de la ansiedad. En cuanto a factores de riesgo para presentar este malestar, están el momento cerca del diagnóstico, que sería en este momento, cuando se da la noticia, el diestrés suele ser mucho más elevado. Cuando se le avisa a la paciente que ha tenido una recaída, también en aquellas pacientes que tienen mucho más tiempo viviendo con la enfermedad, suelen reportar mayor diestrés. En aquellos pacientes con un peor pronóstico, con una mayor cantidad de efectos secundarios, generalmente aquellas pacientes que se encuentran en tratamiento activo también reportan diestrés significativo. Se han hecho muchos estudios comparando mujeres jóvenes con cáncer de mama versus mujeres mayores, y se ha encontrado que generalmente son las mujeres jóvenes las que reportan un mayor malestar. Aquellas que tienen una baja escolaridad, pocos ingresos, poco apoyo de la familia, aquellas donde su rutina diaria o toda su estructura se ve completamente afectada, y aquellas que no cuentan con información suficiente con la enfermedad y tienen muchísimas dudas, suelen reportar mayor malestar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Informarlas, buscarles algún tipo de apoyo extra aparte de la familia. Las pueden canalizar a grupos con otras pacientes para que se conozcan, y enfatizarle a la paciente de que lo ideal es que ella continúe con su vida diaria lo más que puedan. ¿Cómo vamos a saber si una paciente tiene o no diestrés psicológico? Bueno, existe una escalita que es muy sencilla, se llama el termómetro del diestrés, y lo que hace es que es tal cual un termómetro, tiene 11 puntos, y entonces le pregunta a la paciente que qué tanto malestar ha sentido en los últimos 7 días. Entonces la paciente ya va marcando puntuaciones mayores o iguales a 5, sería un buen caso para ser remitido a la unidad de psico-oncología. Además del termómetro, la NCCN ha marcado una lista de problemas que nos permite identificar las posibles causas de este malestar, porque nosotros podemos pensar que lo que está produciendo ese malestar es el diagnóstico del cáncer por sí mismo, pero quizás la paciente esté pasando por momentos mucho más angustiantes debido a otra cosa, que estén pasando por un divorcio, por el fallecimiento de algún ser querido. Entonces eso nos da la pauta para conocer a la persona y conocer todo su entorno, ¿no? Qué está pasando a su alrededor, y poderla apoyar con el psicólogo del equipo. Para terminar, por último, sí me gustaría comentarles que si queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes, realmente nos tenemos que enfocar en los aspectos tanto físicos como psicológicos y sociales. Para de esta manera trabajar todos los aspectos, ver a la paciente como un todo, y es importante, aparte de trabajar en equipo de manera interdisciplinaria, es importante hacerle saber a la paciente que ella forma parte del equipo, ¿sí? Que ella tiene que ser proactiva
y preguntar e involucrarse en todo el proceso, ella junto con su familia. Pues sería todo por mi parte y muchas gracias.